Bienvenido al podcast de G316 Guadalajara. Hoy comenzamos una nueva serie, Mujeres Virtuosas. Óscar Pinzón nos comparte la vida de Ruth y Noemí, dos ejemplos de virtud y lealtad. Su lazo inquebrantable trascendió dificultades, inspirándonos a preservar en la fe y en el plan de Dios para nuestras vidas. Te invitamos a que te suscribas a este podcast para no perderte ningún episodio. Ahora, escuchemos el mensaje. Pero bueno, pues sin más preámbulo, vamos a orar para entrar de lleno en la charla. Gracias, César, de nuevo. Señor Dios, te agradecemos, Padre, por este día. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos de esta manera alrededor de ti, Señor. Gracias por este medio que tú has permitido para podernos alentar a través de la comunicación de esta tecnología, Señor. Gracias. Te pedimos para que nuestros corazones estén dispuestos en este momento y tú guíes este tiempo y esta charla. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues le estaba diciendo a estas dos mujeres, su historia realmente a mí me conmueve muchísimo y se da en una época muy difícil, en una época donde el pueblo de Israel está viviendo momentos muy complicados y es en la época de los jueces. Si ustedes van a la escritura, si tienen ahí sus Biblias, vayan a abran sus Biblias. Vamos a estudiar, no el libro de jueces, sí, pero sí, después de jueces viene un libro que se llama Ruth. Hoy vamos a hablar de esta mujer, Ruth. Vamos a hablar no solamente de ella, sino de otra gran mujer, Noemí. Vamos a hablar de estas dos mujeres. Este libro de Ruth, como antecedente, como introducción, les comento, tiene tres personajes centrales. Uno es precisamente Noemí, la otra es Ruth y el otro personaje es Boaz. Son los tres personajes centrales de los que habla este libro de cuatro capítulos. Realmente es un libro muy corto, digamos, de leer, pero con una profundidad impresionante sobre lo que narra. Habla de la vida de estas tres personas y con otras personas también alrededor. Voy a leer el último versículo de Jueces para entender cómo estaba la situación. Si ya abrieron el libro de Ruth, se darán cuenta que antes de Ruth viene la parte de Jueces, el último capítulo de Jueces, que es el 21. Los últimos versículos, el 24 y el 25, por ejemplo, dicen, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Y esta es la parte interesante. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En pocas palabras, era un relajo lo que estaba pasando. La idea de los jueces, si ustedes leen el libro de jueces, eran estas personas que Dios nombraba para guiar al pueblo de Israel en nombre de Dios. Es decir, Dios le daba esta autoridad a este juez y este juez con toda esta autoridad gobernaba y guiaba al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel andaba en rebeldía, no quería digamos, obedecer, no quería seguir a Dios. Entonces, había muchas complicaciones y esto provocó, pues, entre otras cosas, que económicamente, socialmente tuvieran como una debacle, pues, unas complicaciones impresionantes. ¿Qué sucede entre todos estos detalles? Bueno, pues viene obviamente consecuencia digamos, de vivir en sus propias fuerzas, de dejar fuera a Dios. Pues viene un momento complicado en el pueblo de Israel y entre otras cosas hubo hambre. Si me voy al libro de Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. En dos versículos nos narran todo el movimiento. Elimelech, el esposo de Noemí,
decide, por el hambre que había en Israel, decide salir de la ciudad de Belén. Belén, eh, que era una ciudad digamos, conocida como la ciudad del pan, de la provisión. Pues curiosamente estando en el lugar donde Dios había decidido bendecir, había hambre. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque el pueblo de Israel había decidido dejar a Dios a un lado. Viene este momento difícil y Elimelech toma la decisión de alejarse del lugar donde Dios había prometido que iba a bendecir al pueblo de Israel. Así que Elimelech dice, bueno, pues esta es mi circunstancia, pues Dios dijo eh, que yo tengo que confiar en Él, que tengo que esperar en Él, pero la verdad es que pues, no me quiero morir aquí, no me quiero morir de hambre, entonces pues mejor me voy. Y tomó a su esposa y a sus dos hijos y se los llevó a Moab. Moab, en aquel entonces, bueno, un país, una nación, eh, pues con muchas complicaciones de inmoralidad, enemigos del pueblo de Israel, aunque en ese momento estaban, digamos, como que tenían las paces en ese momento, pero era un pueblo muy idólatra. Pero bueno, Elimelech decide tomar esta decisión y se va. Noemí toma sus cosas junto con sus hijos y se van a vivir a este lugar. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que va pasando el tiempo y este Elimelech, que no quería morir ahí en Belén, termina muriendo en Moab. Dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Imagínate este momento para Noemí, y aquí quiero entrar ya en los detalles de la vida de estas dos mujeres, porque aquí aparece Ruth, por un lado, casándose con el hijo de Noemí, y por otro lado, Noemí como viuda. Pues no solamente la complicación que le provocó tal vez emocionalmente a Noemí salir de la ciudad, de su lugar, de su entorno, de su cultura, de su sociedad, sino irse a otro país, otra nación, con otra cultura, con otro idioma, con otras circunstancias, siendo ella, digamos, el apoyo de su marido, pues dice, ok, vámonos, no deja de confiar en Dios. Y sin embargo, lo que sucede ahí es que se muere el marido. Entonces, imagínate estando en otro lugar, ¿qué tanto pudo haber pasado por su mente? Que dijo, bueno, a ver, vine para acá, se suponía que lo hicimos pues, para que todo prosperara y tener cuidado de no morir de hambre allá y qué sé yo, y el marido se me muere, ¿no? Entonces imagínate, se queda viuda en un país donde no era su origen, no, seguramente ella no tomó esta decisión, pero bueno, apoyó al marido, independientemente de que la decisión a lo mejor para ella no era la adecuada, y dijo, ok, va, se muere el marido. Entonces ya de por sí la pérdida pues, ya era un tema para ella. Luego los dos hijos se casan, y estos dos hijos salieron del pueblo de Israel, traían los principios de la palabra de Dios, traían esa escuela o esa instrucción, esa formación que seguramente Noemí como mamá les había estado dando acerca de no olvidarse de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel. Pero bueno, se casan con las dos moabitas, es decir, con mujeres que no conocían al Dios de Israel, por la influencia que había alrededor de ellos. Pues también, muy parecido como su papá, deciden tomar pues, una decisión de organizar su propio plan de vida y se casa con estas dos mujeres. Lo curioso aquí es que vamos a ver con el tiempo de la enseñanza que estas dos mujeres también fueron influenciadas por Noemí. Por todo el contexto que tiene el libro de Ruth, nos damos cuenta que Noemí fue una persona que buscó transmitir la palabra de Dios no solamente a sus hijos, sino a las nueras. Ella, finalmente, sus hijos tomaron esta decisión de casarse con las moabitas, pero ella no perdió la oportunidad para seguir sembrando la palabra de Dios en los corazones de estas dos chicas. Fue tal la influencia de Noemí que vamos a ver más adelante
lo que sucedió con todo esto. Dice, entonces, eh, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, o sea, Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Imagínate nada más la chava, o sea, quiero que tratemos de entender por lo que vivió, por lo que pasó esta mujer. Se va de su país. Bueno, pues eso de que se va, pues se la lleva el marido, ¿no? En obediencia dice, ok, va, perfecto, vámonos. Se muere el marido allá. Al tiempo se casan los hijos con dos mujeres pues, no israelitas. Ok, pasa el tiempo, 10 años, ella sigue confiando y de repente se le mueren los dos hijos. O sea, se queda viuda y sin dos hijos. Y luego las dos nueras. Entonces, yo creo que este era un momento donde la chava será para decir, pues ya la depresión, el suicidio o qué sé yo. Imagínate la circunstancia que estaba viviendo esta mujer. Lo que, lo que llama la atención de todo lo que estamos estudiando acerca de este libro de Ruth es que esta mujer ante toda esta adversidad dice, ya sé qué voy a hacer. Entonces dice aquí, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué sucede aquí? Pues como siempre sucede en tu vida y en la mía. Podemos tener cualquier cantidad de adversidades, momentos difíciles. Estamos aquí hablando del fallecimiento de los dos hijos y el marido. Ok, tal vez a ti te ha pasado algo así, tal vez has experimentado algún fallecimiento de algún pariente cercano o simplemente circunstancias tan adversas que no sabes en algún momento por dónde andar. Esta mujer, Dios en su fidelidad, habla a su vida y le dice, mujer, regresa, regresa al origen, regresa a tu relación conmigo, es decir, al lugar donde yo prometí que iba a prosperar. Esta mujer nunca abandonó su relación con Dios, pero las circunstancias la tenían eh, hasta cierto punto desorientada. Sin embargo, Dios, en su misericordia, como lo hace con todos nosotros, y con esto entendemos que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, siempre está buscando cuidarnos, guardarnos, independientemente de las decisiones que tomemos, ya sea, digamos, fuera de su voluntad o nuestras propias fuerzas, pero Dios no deja de buscarnos, Dios no deja de guardarnos. Y en ese momento Dios habla a Noemí y le dice, Noemí, regresa. Entonces ella, a través de esta circunstancia donde escucha que empieza Dios a traer pan al pueblo de Israel, dice, para mí es la manera como Dios me está diciendo que tengo que regresar. Así que habla con estas mujeres y les dice, oigan, pues, ¿saben qué? Vámonos de regreso, yo me tengo que ir, tengo que regresar a Israel. Entonces dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, pues regrésense, o sea, ustedes son moabitas, yo soy israelita, le dice, "Bien, ya no tengo marido, o sea, ya no tengo marido, y pues, para poder tener más hijos que se casen con ustedes, porque esto era una tradición. No vamos a tener las tradiciones tal cual, como menciona un poco aquí los pasajes, porque nos faltaría, digamos, nos faltaría mucho tiempo para explicar tanto detalle, pero trataré de manera general de explicar estos detalles. Entonces, ella les dice, ustedes regrésense, tienen sus papás, tienen sus familias, yo ya no tengo nada, yo ya me voy de regreso. Entonces, estas dos mujeres toman cada una decisión. Orfa dice, bueno, pues yo sí, con permiso, me regreso a mi familia, abraza a Noemí, lloran juntas, fue un placer vivir estos 10 años contigo, Noemí. Gracias por tu ejemplo, gracias por todo lo que me enseñaste como suegra, lo que pude haber aprendido contigo. Y se regresa. Pero Ruth toma otra decisión. Em, Ruth le dice, oye, yo no, o sea, yo no me quiero regresar
a Moab. Yo quiero vivir contigo. ¿Por qué? Porque fue tal la influencia de Noemí en la vida de Ruth acerca del Dios creador de todas las cosas, acerca de Jehová los ejércitos, acerca de este Dios de Israel. Fue tal la influencia en la vida de Ruth que dijo, yo quiero vivir en una relación con Dios. Entonces, si yo me alejo de Noemí, voy a perder esa oportunidad. Más adelante, en el versículo 16 y 17, Ruth le contesta así a su suegro. Y se respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y luego, fíjate lo que sigue. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No, 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 qué barbaridad, no puede ser esto que está pasando. Pues imagínate nada más lo que Dios trajo a la vida de estas dos mujeres. Porque una había perdido, o sea, ya las dos eran viudas, ¿me entiendes? O sea, tanto Ruth ya era viuda como Noemí era viuda. O sea, en un sentido, y aparte ya no, como que ya no tenían para dónde. Pero las dos se afirmaron en su relación con Dios. Noemí, entendiendo todas las circunstancias, dijo, tengo que regresar al lugar donde Dios me dijo que me va a bendecir. Y por otro lado, Ruth dijo, yo he visto que esta mujer tiene esta firmeza y yo quiero mantener ese vínculo no solamente con Dios, sino con ella. Este pasaje que acabamos de leer, este versículo 16 y 17, que no se les olvide. Si lo pueden volver a repasar, así tratar de verdad de profundizar es un momento increíble. Es un momento donde Ruth dice, yo le entrego mi vida a Dios con todo mi corazón en este momento. Y no solamente eso, sino que al momento que Ruth dice, yo aquí entrego mi vida a Dios, y Noemí dice, y yo me afianzo en mi relación con Dios con todo mi corazón también, en ese momento lo que se provoca también es un vínculo impresionante entre las dos. Imagínate el vínculo que se dio entre ellas dos. O sea, cuando ella dice, eh, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, este vínculo era de compartir, de estar juntas y de enfrentar esta adversidad tan complicada que estaban viviendo. Tomaron la decisión más importante, la primera decisión más importante, tomaron varias decisiones, pero una de las más importantes fue las dos afianzarse en su relación con Dios. Eso es clave para ti, para mí. Para ti, para mí es clave. Que te afiances en tu relación con Dios. Yo recuerdo tantos momentos donde he visto mujeres que se afirman en su relación con Dios ante las adversidades y Dios las empieza a prosperar, las empieza a sacar adelante, las guarda, las cuida, las protege. Y para mí ha sido un testimonio de tanto aliento, de cómo esta decisión de decir, bueno, mi adversidad es muy complicada, es muy compleja, pero me voy a afirmar en mi relación con Dios. Mujeres que han experimentado, tal vez como Noemí, a Noemí se le murió el marido, pero pues, en un sentido hay mujeres donde el marido a lo mejor se va de la casa y en un sentido es como si se muriera. Entonces, ok, ¿qué sigue? ¿Qué pasos voy a dar? ¿De dónde me voy a agarrar? O a lo mejor el marido no está presente, a lo mejor está en otro lado y despreocupado, qué sé yo, ¿qué hacer? Bueno, la primera decisión que tomaron estas mujeres y que Dios exhorta a las mujeres y a todos en general es afírmate en tu relación con Dios ante cualquier adversidad, la que sea, se haya muerto lo que se haya muerto, se haya ido lo que se haya ido, haya llegado lo que haya llegado, afírmate en tu relación con Dios. Y lo segundo también, la segunda decisión importante que tomaron ellas dos fue el vínculo. Fíjate qué interesante el vínculo que se dio entre ellas dos. Curiosamente, eh, es un vínculo muy parecido al de una mamá con una hija. Cuando
cuando deciden las dos caminar en el mismo rumbo, pero Dios dice que estos vínculos se pueden dar suegra con nuera, mamá con hija, entre hermanas, en fin, estos vínculos que Dios quiere que se den. Ahorita que pasaba César el video del campamento que tuvimos, que se llamó Vínculos precisamente, donde la idea era tener esos vínculos entre las iglesias, entre la gente, pero ese vínculo es para fortalecernos en fe, en confianza, en alentarnos. Ustedes vieron los testimonios de la gente que se bautizó y cómo dijo, o sea, voy para adelante y no vuelvo atrás, o sea, entrego mi vida a Cristo y no vuelvo atrás. La mayoría fueron mujeres las que se bautizaron, los dos, hombres y mujeres, pero había testimonios de mujeres que de verdad impactaron mi corazón y el de todos, diciendo, entrego mi vida a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué están viviendo? Solo Dios sabe. Ustedes saben por las circunstancias y las adversidades que estén viviendo. Pero, si tomamos en ese momento, nos afirmamos en nuestra relación con Dios, el primer vínculo estrecho, y en segundo lugar, hacemos también estos vínculos entre otros creyentes que también están buscando crecer en su relación con Dios y profundizar, esto nos va a servir de mucho aliento. ¿Te imaginas lo que fue para ellas dos abrazarse, decir, vámonos a Judá? Bueno, para Ruth fue algo impresionante porque ahora a Ruth le tocó lo contrario. Siendo ella viuda, se va a Israel. Tú imagínate cómo iba a ser vista Ruth cuando llegaba a un país donde los moabitas pues, no eran precisamente bien vistos. Bueno, extranjera, siendo nuera de Noemí, en fin, ellas dijeron, pues vámonos de regreso, vamos a confiar en Dios, independiente de lo que pase, ¿no? Pero confiando en que Dios nos va a prosperar. Así que Noemí regresa a las tierras que habían abandonado, cuando sale con su marido y sus hijos, regresa al lugar, a las tierras donde habían vivido, seguramente llegaron no sé, tal vez a la casa que estaba ahí, no sé, tal vez abandonada y tuvieron que limpiar entre las dos, y también buscar la provisión, cómo alimentarse, a lo mejor no tenían una gran provisión, seguramente no la tenían. Entonces, en ese momento, cuando llegan a Judá, pues Noemí y Ruth empiezan a ver qué hacer y Ruth le dice a Noemí, le dice, oye, pues dame oportunidad de ir a los campos donde la gente está recogiendo las espigas, donde están, era la época de la cebada, ¿no? Entonces, pues para el alimento y todo eso, déjame ir a buscar trabajo pues, para que tengamos que comer. Entonces, Noemí le dice, sí, va, perfecto. Entonces, ella llega y le dice así, le estoy yendo ahorita al capítulo 2. Dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Lo que estoy leyendo ahorita, lo que acabo de leer es el capítulo 2, el versículo 2 y 3 de este libro de Ruth. ¿Ok? Em, dice el 4, dice, y aquí Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Ellos respondieron, Jehová te bendiga. Bueno, y aquí viene otra parte de la historia donde coincide casualmente, fíjate nada más cómo Dios va moviendo las circunstancias, cómo Dios va acomodando las cosas, cuando tú y yo ni siquiera nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando ya pasó el momento, cuando vimos que la mano de Dios estuvo ahí y entonces le damos gracias a Dios. Decimos, Dios, gracias, no me había dado cuenta, ahora ya veo que tú estuviste detrás, que tú moviste todo, que acomodaste el otro, aquello y me llevaste a este punto. Bueno, en este momento ya se están caminando por fe. No saben lo que está sucediendo, digamos, o qué viene en un futuro, pero saben que Dios las va a proveer. Así que Ruth dice, bueno, pues voy a trabajar al campo,
Noemí le dice, sí, adelante, y Dios mueve el corazón de Ruth, la circunstancia X, cual haya sido, y termina en el campo donde el dueño se llamaba Boz. Y curiosamente, este Boz era de la familia de Elimelec, o sea, era pariente del difunto de Noemí, ¿sí? Del marido de Noemí, era pariente de, bueno, esto, esto es muy importante comentarlo porque la tradición, o sea, la parte cultural, pues, en el aspecto de Israel, para que no hubiera pobreza en el país, en la nación, habían establecido ciertas formas de mantener la provisión de cada familia para que no hubieran pobres. Y entre ellas había establecido que cuando alguna persona se moría y la viuda quedaba desamparada junto con la familia, bueno, ya sea el hermano o algún pariente cercano se casaba con ella para que esa heredad no se perdiera, para que la familia tuviera nuevamente un cobijo y mantener el nombre del difunto, ¿no? Y que todo quedara literal en familia. Bueno, esa era la costumbre que había en Israel. Entonces, curiosamente, Ruth va a este campo y coincide que es con un pariente de Limelec. Entonces ella pide permiso, le dicen que sí, que empieza a espigar, que empieza a recoger ahí de los campos para comer. Vos se da cuenta de ella, se da cuenta que es moabita, empieza a averiguar de qué se trata, quién es ella, de dónde llegó. Le dicen que es la nuera de Noemí y le llama la atención, empezó a averiguar otras cosas. Dijo, oye, qué increíble que esta mujer, Ruth, pues no solamente esté aquí en el campo trabajando, sino que además se haya venido con su suegra para estar con ella, haya dejado su nación, haya venido buscando al Dios de Israel. Entonces dijo, esta mujer tiene algo, esta mujer está buscando a Dios y pues yo le voy a ayudar. Vos estaba cumpliendo también, digamos, parte de la ley y de lo que Dios le había enseñado, que era ser misericordioso, ayudar, proveer, etcétera, ¿no? Entonces, tú lo ves cuando él llega con los espigadores y les dice, el versículo que leímos, que les dice, Dios los bendiga y que estén bien. O sea, habla de la actitud que él tenía con su gente, ¿no? Cuando él dice, y aquí vos vino de Belén y dijo a los segadores, Dios sea con ustedes. Ellos respondieron, Dios te bendiga. Es decir, es una expresión que habla de una persona que entendía cómo ayudarle a la gente que trabajaba con él. Pero bueno, X. Me quiero concentrar en regresar con Ruth y con Noemí. En este capítulo 2 hay tres versículos importantes que quiero resaltar. En el capítulo 2 y versículo 11 dice, y respondiendo a vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste, o sea, que no conociste antes. Luego dice, Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Tú imagínate la vida de Ruth. O sea, en realidad no sabes cómo me impacta esto. Porque Ruth, em, siendo viuda, em, con este dolor tan fuerte, decide la- tomar este paso tan importante que es entregar su vida a Dios. Viene con Noemí y se mantiene firme. El haber ido a espigar, el haber ido a trabajar, el mantener esta relación con Noemí, la hizo brillar, ¿sabes? O sea, ella dijo, yo vine a refugiarme, como dice aquí, bajo las alas de Dios. Qué importante es entender este pasaje. Dice, y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La pregunta es, ¿cuántas veces tú como mujer has tomado esta decisión? ¿Cuántas veces te has refugiado en las alas de Dios ante la adversidad, ante las complicaciones, cuando no hay que comer, cuando ya se te murió algo, cuando algo pasó, cuando fue y vino, cuando lo que tú me digas? Claro, esto también para los hombres, definitivamente, pero Ruth, el ejemplo de esta mujer es bien importante.
porque aparte ni siquiera tuvo la oportunidad de tener hijos. O sea, 10 años había estado casada, se muere el marido y la chava no se pudo embarazar. Toda la adversidad posible en su vida. Y sin embargo, dijo, yo me voy a firmar mi relación con Dios. Imagínate su testimonio, que este hombre, vos, que también era un personaje de un testimonio importante en Israel, fue impactado y dijo, wow. O sea, dijo, oye, ¿sabes qué? Lo que quede de mi parte, lo que Dios permita que yo te pueda ayudar a ti y a Noemí, lo voy a hacer, porque Dios te va a prosperar. Tu corazón es eh, tan limpio, tan puro en cuanto a buscar a Dios, que Dios te va a prosperar. O sea, en pocas palabras, Él alentó para decirle, oye, tú sigue alentada, sigue adelante, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Imagínate lo que alguien puede pensar cuando tú llegas con una persona y dices, oye, fíjate que Dios tiene un plan para tu vida. Ah, sí, no me digas, se murió el marido, se murieron los hijos y ahora no. O sea, ¿no? Pero no fue así. O sea, tanto Noemí como Ruth se afirmaron, dijeron, Dios tiene algo para nosotros, adelante, vamos a afirmarnos. Entonces, una de las invitaciones de Dios el día de hoy para ti es que te refugies en las alas. Dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ve con Dios. Dile, Dios, he dejado todo. Si tengo que dejar todo, pues aquí está mi vida. O sea, dejar de confiar en mis propias ideas, en lo que yo creo. Tú toma mi vida, Dios. Contrólala, guíala, oriéntala, muéstrame, etcétera, etcétera. Y el versículo, poco más adelante, me voy hasta el versículo 22 del capítulo 2. El versículo 22 dice, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Aquí quiero hacer referencia a otro aspecto bien interesante. Claro, me brinqué prácticamente todo el capítulo 2. Se los voy a dejar de tarea que lean el 1, 2, 3 y 4. Vamos a profundizar en este libro sobre varios aspectos. Y aquí viene otro bien interesante. Si me regreso un poco, en el 19, y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Entonces, el último versículo, el 23, dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz, hablando de Ruth, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Aquí viene otro aspecto bien interesante. Esta relación que tenían entre ellas dos fue algo explosivo, de verdad, se los digo. Yo no sé qué tiene Dios delante de ti, y te lo digo a ti como mujer. Dios ha puesto muchas mujeres en tu camino seguramente, tal vez tu maestra de la Biblia, eh, alguna mujer que sabes que tiene años en Cristo y que ha alentado tu vida a través de ver sus decisiones, etcétera. Pero los vínculos que tú puedes formar con gente que está tomando esta decisión es bien importante. Por un lado, la mujer que tiene más tiempo en Cristo, que tiene testimonio que tiene el ejemplo de confiar en Dios, de seguir avanzando, de tomar decisiones importantes, y tú a lo mejor tienes poco tiempo, buscas un apoyo y dices, bueno, ¿qué hago? Pues aprovecha lo que Dios te da. Fíjate que nosotros lanzamos un programa hace algún tiempo que se llama em, que sacó Laura con Michelle. Y estos vínculos Conectadas. que ellas conectadas, de transmitir a las mujeres lo que ellas han podido experimentar,
durante todos estos años, las adversidades que han vivido, los momentos difíciles, que les pasaron cosas muy parecidas como a Noemí, como a Ruth en sus circunstancias. Pero esto de conectadas tiene que ver con los vínculos. Estos programas donde ellas transmiten la palabra de Dios, donde ellas están buscando alentar a las que están creciendo, a las que quieren, a las que tienen ciertas adversidades y saber qué seguir. Este vínculo que tuvo Ruth con Noemí, de donde Ruth dijo, pues yo me voy a refugiar, este vínculo con Noemí va a ser importante para mí. Si Noemí me dice, oye, ve a trabajar a tal lugar voy a trabajar. Si Ruth me dice, oye, no te muevas de ahí, no me voy a mover de ahí. Si Noemí me dice, oye, ten cuidado con este detalle, estás cerca de este lugar, lo voy a hacer. Pues imagínate la obediencia de Ruth en cuanto a la confianza en lo que Noemí le estaba dando. Y a veces Dios nos da esa provisión, les da la provisión a las mujeres para que puedan tener esos vínculos con otras mujeres y lo desprecian. De verdad. O sea, yo veo este programa de Conectadas, pudiendo ser un programa donde las mujeres puedan ser alentadas y ahí está. Y yo me pregunto cuántas de ustedes realmente están al pendiente cuando sale el programa, porque esto lo hacemos precisamente con esta finalidad, para que ustedes, mujeres, sean alentadas en la manera como Dios quiere alentarlas. Es un recurso que en nuestra actualidad, en nuestra circunstancia, Dios está permitiendo para ustedes. Y este es un comercial, sí, sí es un comercial, pero estoy seguro que puede ser de gran aliento para ustedes, porque Dios permite varias cosas para que ustedes como mujeres sean alentadas. No solamente una predicación como esta, sino obviamente lo principal, su alimentación en la palabra de Dios. No pueden dejar de alimentar su relación con Dios ningún día. El programa que sacamos ahorita, el plan de lectura, chicas, no lo dejen. Claro, también los hombres, es para todos como iglesia, pero ahorita enfocándonos en Ruth, en Noemí, chicas, de verdad, Dios tiene un plan para sus vidas. No sabes la manera como Dios ha alentado mi vida a través de las mujeres. En mi casa, en mi hogar, la manera como Jesús llegó a mi hogar fue a través de la vida de mi mamá, a través de una mujer. No sabes lo que ha sido para mí la manera como las mujeres han alentado mi corazón, mi esposa, las amigas que Dios me ha dado, etcétera, etcétera. O sea, eh, de verdad, sus vidas son muy importantes en el plan de Dios, no solamente para ustedes mismas, sino para lo que tienen alrededor, para sus hijos, para sus hijas, para sus cónyuges, primos, para sus vecinos, quien sea. De verdad, tomen este ejemplo de esta vida de Noemí y de Ruth como algo que Dios les está dejando, como algo que Dios está proveyendo, independientemente del problema que estés viviendo, la circunstancia que estés viviendo. Dios te dice, ok, estás en alguna complicación, pero lo mejor viene adelante. Dios, ¿cómo puede venir lo mejor adelante? Si ya se murió el esposo, ya se murieron los hijos, si ya todo es una tragedia, pues viene lo mejor. Ya estaremos estudiando el final de la historia de este libro, pero Dios te dice, no te desalientes. Y también nosotros como hombres, como que estamos ahí, también nos alienta para entender que necesitamos formar estos vínculos, también con nuestros cónyuges, con nuestras familias, etcétera. Pero esta actitud que tuvo Ruth con Noemí fue bien importante. No desperdicies el momento cuando Dios te ponga delante de ti una persona que pueda alentar tu corazón. Por eso hice la referencia de este programa de Conectadas, porque tiene ese propósito de alentar a las mujeres, de que sean alentadas por otras mujeres que ya han vivido también estos momentos. Y Ruth dijo, yo sí lo quiero. Entonces, estas decisiones que fueron tomando, cada una en lo particular, Noemí buscando a Dios, buscando sabiduría, de acuerdo a lo que Dios había establecido para bendecir su vida, se la transmite a Ruth, porque en este momento Noemí está cachando, está entendiendo el plan de Dios, está cachando que Dios le está diciendo, oye, fíjate bien lo que pasó, Ruth se fue al campo de Boz pariente de Elimelech, tú ya lo sabías, Noemí, tú ya sabes lo que está pasando, tú entiendes lo de la remisión, tú entiendes lo de la redención, tú entiendes lo que yo establecí
para que tú puedas nuevamente salir adelante y díselo a mí, claro, por supuesto, Dios, que yo lo sé. Está entendiendo lo que Dios está trayendo a su vida y se lo transmite a Ruth. Y Ruth en obediencia dice, va, perfecto. ¿Cuántas veces tú como mujer puedes recibir un consejo? Y a lo mejor es, sí, órale, claro, no sé qué, y terminas haciendo otra cosa. Y el resultado es que de repente te preguntan, oye, ¿qué pasó con lo que platicamos y lo que te dije? Ay, no, es que sabes qué, pues sí, sí te entendí, pero pues no, ya mejor tomé esta otra decisión. ¿Y qué pasó? No, pues no funcionó. Pues claro que no iba a funcionar. Los vínculos son muy importantes. Aprovecha el vínculo que Dios te dé. Si Dios ha puesto de ti a alguien para alentarte, y es muy claro que Dios lo ha puesto, como Noemí lo hizo con Ruth, aprovéchalo. Yo recuerdo cuando empecé a caminar en mi relación con Dios, que yo llegué con mi pastor y le dije, oye, yo quiero crecer, o sea, yo quiero más. Y me dijo, ok, y me puso con Oscar, y me dijo, mira, aquí está este chavo, a ver, pónganse de acuerdo y ayúdalo. En ese momento Oscar dijo, va, perfecto, creamos un vínculo. Él me empezó a transmitir estudios, me empezó a transmitir la palabra de Dios, me empezó a enseñar, me empezó a instruir. Y ese vínculo que se fue fortaleciendo me ayudó a mí a crecer. Fue para mí importante echar a volar también la obediencia. O sea, yo creo que habían cosas que a mí me decía Oscar, oye, no, es que esto es lo otro. Y yo la verdad decía, pero ¿por qué? Y a lo mejor yo no estaba de acuerdo, pero iba con Dios, oraba y decía, bueno, Dios, no sé por qué me llamó la atención Oscar de esto y esto, pero bueno, a lo mejor yo estoy caminando mal, hazme entender, voy a obedecer, por fe voy a obedecer, no sé qué está pasando, pero claro, que sucedió, que al tiempo yo veía la respuesta de Dios y dije, Dios, gracias porque pusiste en mi corazón obediente. La obediencia es una parte bien importante en tu relación con Dios. Ruth sabía que la obediencia era importante en su relación con Dios. Por eso Dios toma el control de la vida de Ruth y Ruth dijo, ok, tú has puesto delante de mí esta mujer, mi suegra, Noemí, para que a través de ella yo pueda conocer más de ti y poder empezar a avanzar. Va, perfecto. Y sí han habido muchas mujeres que han prosperado, que han crecido y que han bendecido no solamente digamos, sus propias vidas han sido bendecidas, sino también la gente que tiene alrededor, sus hijos, sus hijas, sus vecinos, sus vecinas, en el trabajo, en donde tú me digas, en todos lados. Hay un plan para tu vida. No sé qué estés viviendo hoy, pero hay un plan para tu vida. Las circunstancias que estés viviendo, si te fijas, el libro de Ruth no menciona de que, y Dios hizo esto, y Dios hizo el otro. Simplemente el libro de Ruth habla de las circunstancias que están viviendo y es la manera como tú ves cómo Dios va trabajando en los corazones de las personas a través de las acciones de cada persona. Por eso este libro tiene tanta profundidad en ese sentido, porque te hace referencia de cómo trabaja Dios en las personas. Así que es importante que tú y yo entendamos esto. Y fíjate, eh, un poco más adelante, dice, después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y luego le da una instrucción. Estoy en el capítulo 3 versículo 3 le dice, te lavarás, te ungirás, y vestido de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella, este es el versículo clave con el que voy a cerrar esta reunión del día de hoy. El capítulo 3 el versículo 5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que tú me mandes. Checas el vínculo, checas la conexión que había entre ellas, pero no solamente eso, sino que este vínculo fue prosperado porque las dos estaban conectadas y tenían un vínculo impresionante con Dios. Las dos querían hacer la voluntad de Dios.
Las dos tenían perfectamente claro a dónde querían ir. Claro, traían detrás todo el historial de las tragedias que les habían pasado. Por eso, si tú y yo pensamos que nuestras adversidades nos complican en poder confiar en Dios, perdón, pero este testimonio nos deja al descubierto a todos. Nadie puede decir, es que me ha ido tan mal que la verdad es que ya mi confianza y mi fe en Dios, pues ya no sé dónde está, pues muy mal. Este testimonio y este ejemplo de estas dos mujeres nos dejan a todos al descubierto. Todo lo que vivieron, todo por lo que pasaron, y ahorita nos están enseñando lo que es confiar en Dios primeramente y los vínculos que Dios nos deja para crecer en esa red que Dios ha provisto como creyentes. Este vínculo que tenemos de la iglesia, de las predicaciones, de los discipulados, del programa de Conectadas, de lo que tú puedes vivir alrededor con la gente que está caminando con Cristo, que te alienta a saber que Dios lo está sacando adelante, no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. O sea, cuando Ruth le dice a Noemí, haré todo lo que me digas, pues no era nada más así de que, bueno, pues ok, sí está bien, porque bueno, pues estoy aquí viviendo contigo, pues no me queda de otra, ¿verdad? Claro que no. Al contrario, esa confianza se da por esa relación que tenían, repito, con Dios y entre ellas, y esa confianza las empieza a prosperar, porque Noemí había entendido, ya había cachado lo que Dios le estaba transmitiendo de lo que tenía para ellas. Entonces era importante que Ruth entendiera que tenían que subirse en esa misma línea de lo que Dios está hablando a sus vidas. Qué increíble, ¿no? Estas mujeres, a partir de este momento, se viene un cambio impresionante en sus vidas. Claro que de este cambio ya lo haremos en la próxima reunión, porque como dicen por ahí, viene lo mejor. Pero nos vamos a quedar con estas lecciones. La adversidad. ¿Qué hacer ante la adversidad? Agárrate en tu relación con Dios. Afírmate en tu relación con Dios. ¿Cómo me va a hablar Dios? Pues ahorita te está hablando a través de la palabra. Las circunstancias, lo que tú quieras. Yo sé y confío y estoy completamente seguro que Dios ya está hablando a tu vida. Y no lo digo por este momento, aunque sí, pero de alguna manera Dios sabe por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, que estás en un lugar que no es tuyo, que si te fuiste a vivir a otro lado, que si donde vives no sé qué, que si la adversidad no sé cuál, que si ya se murió, a lo mejor ya se murió una relación que tenías, que no sé, tantas cosas que nos pueden pasar, que podemos vivir. Afírmate en tu relación con Dios y también los vínculos que Dios te provea, también echa mano de ellos. Ruth y Noemí se fortalecieron porque salieron juntas, estuvieron juntas, no estaban solas. Ok, como dicen por ahí, eran amigas del mismo dolor. Pues sí, también las dos eran viudas. Ok, se entendieron por la circunstancia que estaban viviendo. Claro, muchas veces tú puedes tener ese vínculo con alguien porque pasó y experimentó alguna situación difícil en su vida y le puedes decir, oye, yo también viví eso, te entiendo. ¿Cuántas oportunidades Dios te puede dar y a lo mejor tú no la estás aprovechando? Bueno, ahora es el momento. Fortalece los vínculos que Dios te está proveyendo. Fortalece tu relación con Dios y la obediencia. La obediencia es clave. Ruth ya nos puso el ejemplo. Haré todo lo que tú me digas. Y Noemí lo que estaba buscando era lo mejor para Ruth. No se te olvide eso. La obediencia viene de entender que es importante buscar la voluntad de Dios. En obediencia nos conectamos, en obediencia escuchamos, en obediencia vamos a la palabra, en obediencia confiamos, en obediencia nos vamos a volver a conectar el próximo domingo, en obediencia vamos a estudiar la palabra y eso va a permitir que nuestras vidas prosperen. Dios, haré todo lo que tú me digas.
Dios, si tú me dices que yo vaya a este lugar, voy a ir. Si tú me dices que vaya a trabajar a este lugar, voy a ir. Si tú me dices que tenga cuidado con esta situación, la voy a tener. Si me dices no vayas para allá, no voy a ir. Así que yo voy a cerrar esta reunión con estas 3 reflexiones que acabamos de hacer. Nuestro vínculo con Dios, los vínculos que Dios nos está dejando entre nosotros y la obediencia. Mediten en ellas, lean el libro de Ruth, además del plan que estamos leyendo del Nuevo Testamento. Lean 1, 2, 3 veces durante la semana, lean el libro de Ruth, busca a Dios, dile, Dios, háblame a través de este libro, porque a través de este libro vamos a estar estudiando lo que Dios hace a través de la vida de las mujeres y cómo a nosotros también como hombres nos salpica, nos llega cuando, bueno, yo fui salvo, les repito, porque una mujer abrió la puerta de su corazón en mi casa. A través de la vida de una mujer, yo conocí a Jesús. Gracias le doy a Dios por eso. Por una mujer que dijo, yo Dios voy a creer en ti y voy a ver la manera de que mis hijos te conozcan. Y heme aquí. Entonces, mujeres, de verdad, Dios las ama, tiene un plan increíble para ustedes. Si están viviendo momentos difíciles, Dios las entiende, Dios comprende lo que está pasando, Dios quiere que afirmen sus vínculos con Él y con quien Dios ha puesto delante de ustedes y no desmayen, sigan adelante. Las mujeres tienen esa entereza, así que aprovechen la naturaleza que Dios les ha dado de salir adelante y a pesar de las adversidades, seguir buscando a Dios y que Él pueda prosperar sus vidas. Así que vamos a orar, vamos a terminar esta reunión. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día y por este tiempo. Gracias, Padre, por la forma como tú, Dios, hablas a nuestras vidas, la forma como hablas a nuestros corazones, cómo nos recuerdas, Dios, no solo cuánto nos amas, sino que te dueles en nuestro dolor, te entristeces en nuestras tristezas, pero también nos alientas sabiendo que tú, Dios, guarda nuestras vidas y que tienes un plan para nosotros. Aún en las adversidades, recuérdanos que tú estás ahí, que tú tienes lo mejor. No permitas que pongamos nuestros ojos en nosotros mismos, sino en ti, Padre. Fortalece nuestro vínculo contigo y fortalece los vínculos, Dios, entre nosotros, para que nos mantengamos alentándonos unos a otros, Dios, como tú lo has planeado. Y Padre, enséñanos a ser obedientes, porque sabemos que la obediencia nos llevará al mejor resultado. Nos llevará a Dios a tener lo mejor, a ser prosperados de acuerdo a lo que tú planeaste. Dios, gracias por este tiempo, por este día. Gracias, Dios, por las mujeres, Dios, gracias por sus vidas, por las mujeres de esta iglesia, Dios, de este grupo, por las que son mamás también, Dios, bendícelas, guíalas como madres, guíalas también como hijas, guíalas como amigas, guíalas, Dios, en todas las decisiones que ellas tomen, Dios, bendícelas, aliéntalas, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Gracias, Dios, por tenerlas cerca y por ser el aliento que son para nuestras vidas. Gracias, Padre, en nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Gracias por escuchar la plática de hoy. Si este mensaje fue de aliento para tu vida, te animamos a compartirlo con tu familia y amigos. No te pierdas los siguientes episodios de esta increíble serie. Te mandamos un fuerte abrazo.